Gracias, presidenta, señoría, señor Hernández Cerezo, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, así que vamos a votar a favor de la moción que hoy estamos debatiendo y a la que además presentamos una enmienda al apartado 1D, únicamente porque entendemos mucho más directo el prorrogar con carácter retroactivo lo que ya estaba aprobado en los presupuestos del 2023, en los presupuestos que hizo el Pacto de Progreso, pero en definitiva lo único que intentamos con esta enmienda es facilitarle al Gobierno pues, el trabajo, que no tenga que pensar más allá de lo que ya estaba aprobado y estaba pensado. Una moción, la que hoy debatimos, sobre el nivel de cumplimiento de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Hacienda pues durante su primer año y pico de gobierno, o lo que es lo mismo, el nivel de cumplimiento de los compromisos fiscales adquiridos con la ciudadanía por Coalición Canaria y por el Partido Popular, por el actual Gobierno de Canarias, pues durante su primer año de vida. Y los fake news de la consejera de Hacienda en particular y de los grupos que apoyan al Gobierno en general en este Parlamento no han sido más que una artimaña para disfrazar una vez más el fraude electoral tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular sobre la rebaja de 2 puntos en el IGIC del 7 al 5%, incluso, insisto, la promesa fue en los 100 primeros días de gobierno. Y, hombre, ya culpar a la regla de gasto de la imposibilidad de rebajar el IGIC no es otra cosa que falsear la información con el único fin de confundir, con el único fin de manipular a la ciudadanía canaria, a los hombres y mujeres que vivimos en Canarias. Pero la realidad es que si el Gobierno de Canarias realmente, si hubiera realmente querido, hubiera podido aprobar esa tan cacareada rebaja del IGI, insisto, tan cacareada por los grupos que apoyan al Gobierno. De hecho, tal como alguno de los antecesores de la palabra dijo, lo dijo el señor Enseñat, desde luego el Pacto de Progreso se negó a bajar los impuestos. De la misma manera, podía haber bajado el IGI, que aprobó la primera medida, la primera rebaja tributaria, nada más llegar al Gobierno, la suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos del archipiélago, a 6.700 canarios, que representan tan solo un 0,6% de los contribuyentes, pues con un coste de 180 millones de euros, de esos 180 millones de euros que dejan de entrar en las arcas públicas. Pero no, la realidad no es que no pudieran, y yo a los hechos me remito, la realidad es que no quisieron asumir pues, las consecuencias de dejar de ingresar en este año, el 24, unos 650 millones de euros, porque es que además tenían que haberle pagado el 58% de esa cantidad a los ayuntamientos y a los cabildos, que son los propietarios del 58% de la recaudación de IGIC. Y no hay más. No hace falta ser muy sabios para ser conscientes que seguirán incumpliendo y cometiendo el mayor fraude electoral y lo seguirán haciendo hasta el final de la legislatura, hasta mayo del 2027, con una excusa o con la otra, da igual, porque excusa para eso sí que tienen, demostrando además nuevamente que prefieren el engaño a la transparencia y al respeto a los canarios y canarias. Y no solo emitieron engañando de forma programada con la rebaja del IGIC, sino que además también eliminaron pues, la bonificación del 99,9% del combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos, que puso en marcha también el Pacto de Progreso en el año 22 y 23, pues para moderar efectivamente los efectos de la inflación. Más de 20.000 autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas, pero eso a la vista está, eso pues no es importante o no no tienen interés, les traen en definitiva al pairo. Lo que sí que este Gobierno ha dejado claro con sus decisiones es que lo único que le importa pura y exclusivamente es eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que es lo que realmente han hecho, con lo que reitero el voto favorable de Nueva Canarias, Bloque Canarista, de esta moción, que no trata de otra cosa que de que el actual Gobierno de Canarias gobierne con la cabeza puesta en todos y todas los que aquí vivimos, y no solo en favorecer a una selecta minoría, muy a pesar de las manifestaciones que la consejera, la señora Cian, hizo en su intervención en el pasado pleno, donde decía que su interés era
darle respuesta a las administraciones para que hicieran sus presupuestos, darle respuesta a los empresarios y a los ahorradores. Al resto de los canarios, insisto, se las traía al país.